Muy buenas tardes a todos los académicos, a Jerry como director de la unidad, a Marcela, si está por ahí, a Herminia, Gerardina, ¿verdad? Y el equipo que ha estado trabajando, Alba, los académicos del proyecto. Cuando me pidieron que escribiera, yo diría que es una ruta del papel que ha tenido la Facultad de Educación, el CIDE, en el proceso de desarrollo profesional docente en nuestro país. Entonces, quizás esta parte que me corresponde explicar hoy, en la mayoría de los eventos he participado, excepto en escuela normal, ¿verdad? Porque la universidad, si quiere, Steven, pasamos a la otra página. Entonces, yo le llamé una huella pedagógica, porque si hoy, haciendo un análisis del proyecto que ustedes exponen, llaman o señalan palabras claves en este congreso. Se habla de innovación, se habla de educación para la inclusión, se habla de experiencias innovadoras, se habla de nuevas tendencias, se habla del impacto que tiene la educación en la sociedad, de esas prácticas innovadoras educativas y del valor de la evaluación. Si nosotros volviéramos la mirada atrás desde la escuela normal hasta el momento en que nosotros tenemos, todas estas palabras que he mencionado han estado incluidas de alguna manera en esta huella que nos ha marcado la escuela normal para el CIDE, en este caso para los señores de Centroamérica, para la Facultad de Educación. Entonces, si nosotros pensáramos en esta escuela normal y echamos esa mirada atrás, decimos a quiénes formó. Si ustedes pudieran entrevistar a sus abuelos, a sus tías, algunos tal vez a sus papás, podrán encontrar esa huella en esa formación. ¿Qué los caracteriza? El compromiso, la parte humana, la parte crítica. Entonces, si nosotros pensáramos cómo impactó a la sociedad, los principales pensadores, escritores, pedagogos de esta época quedaron marcados por esta escuela normal y participaron en actividades muy importantes, en actividades significativas, en actividades políticas que en algunos ayudó a cambiar la realidad del país. Tenemos excelentes escritoras, escritores que salieron de esta escuela. Tenemos nosotros, si leemos actualmente, a Omar Dengo como una de las personas que coordinó la escuela normal. Tenemos a Luisa González y no creo que ninguno y ninguna de ustedes hayan leído en algún curso o no hayan dejado de leer a Ras del Suelo, ¿verdad? Y esta señora, escribiendo a Ras del Suelo, tenemos una cantidad de Luisa González en la universidad que no hubieran podido estudiar si no cuentan con una beca, si no cuentan con un apoyo de los académicos, si no cuentan con un apoyo de los familiares, pero principalmente de un aporte económico. Entonces, ¿cómo impactó en la sociedad? Ayudó a permitir cambios, ayudó a permitir y a ver el valor de la educación en nuestro país. Este es un país de personas educadas. Nosotros podemos ver que si se viaja por Centroamérica, uno encuentra una diferencia en Costa Rica porque un alto porcentaje del presupuesto del Estado se ha dedicado a la educación y a la salud. Entonces, contamos con
una salud y una educación bastante robustas. Ahora, ¿cuál fue el enfoque? ¿Cuál es el enfoque que se ha trabajado en educación desde tiempos de Luisa González, de don Omar Dengo? ¿Cuál ha sido ese enfoque? Ha sido un enfoque humanista, ha sido un enfoque crítico y ha sido un enfoque participativo. Bueno, entonces continúo haciendo mención que el conocimiento, eso es una forma, digamos, de trabajo, cómo se construye, entonces se construye de manera integrada y de manera vivencial. Les explicaba que, por ejemplo, si nosotros sembramos una planta, no solo vemos la siembra de la planta, sino el tipo de suelo, la época del año en que se desarrolla mejor, los frutos que da, cómo nos podemos nutrir de estas plantas. Entonces el conocimiento es vivencial y es integrado, no un conocimiento fragmentado, que quizás es lo que hemos trabajado más en esta época y que por eso hay veces decimos que la huelga dejó 200 contenidos sin dar. Luego, otro elemento importante presente en toda esta huella pedagógica de la escuela normal es el trabajo de teoría, práctica y teoría. Digamos que este elemento lo trabajamos nosotros en los planes de emergencia y el aula se convierte en un laboratorio, porque entonces, un ejemplo, si vemos un enfoque de lectura y escritura, por ejemplo, el enfoque, digamos que ecléctico. Entonces vemos todos los pasos que tiene el enfoque. Los llevamos al aula, los ponemos en práctica y luego venimos y los analizamos. Entonces quiere decir que tenemos teoría, práctica y teoría. Trabajar en esta línea es bastante complejo porque el docente tiene que estar muy bien informado y conocer muy bien de la temática, porque los estudiantes la ponen en práctica en su aula y cuando regresa traen una cantidad de preguntas de por qué, digamos, falló en esto, no funcionó o no la tenía que haber hecho así. Entonces creo que este es un enfoque que nos permite a nosotros de verdad apropiarnos de estas teorías, de los teóricos y decir cómo podemos construir nuestras propias teorías, cómo podemos construir nuestro propio método de lectura y escritura. En este caso, digamos, un paso importante que sigue, tiene bien marcada esta huella. Steven, no sé si podemos ver la otra laminita. Aquí, ¿dónde hacían las prácticas, además del aula, los maestros y las maestras? En las escuelas de aplicación. Todavía en Liberia queda una escuela de aplicación que permite realizar estas prácticas. Luego tenemos un segundo momento cuando ya la escuela normal y las escuelas normales en Costa Rica empiezan a desaparecer, no así en Centroamérica. En Centroamérica, por ejemplo, en Nicaragua, hay escuelas normales que tienen, si pudiéramos hacer el análisis, tienen un análisis similar en sus marcos teóricos y en sus marcos metodológicos. Tenemos otro ejemplo que fue significativo, un paso de la escuela normal, son los planes de seguimiento. Estos docentes que quedaron, digamos que de alguna manera inconclusos en la escuela normal, cuando pasa a ser universidad, entonces se les llaman planes de seguimiento. Tal vez algunos han podido leer y algunas que había el plan 6, el plan 16, el plan 17, diferentes planes donde los docentes tenían que ir dándole seguimiento a concluir esa escuela normal que digamos que cierra en 1973 para en 1974 dar paso a la Universidad Nacional. Y tenemos un proyecto muy interesante que es el proyecto PER. Este proyecto PER es un proyecto de educación rural
nos da mucha base para crear luego los planes de emergencia, porque este proyecto PER, que era Proyecto de Educación Rural, como esta cantidad de docentes que quedaban de la escuela normal y de la normal superior, ya estaban trabajando, porque en esa época cada una de las personas que se inscribía generalmente tenía su trabajo, entonces se hacían guías, o sea, los docentes que impartían también desarrollaban guías metodológicas. Entonces hacían una concentración presencial en las vacaciones de medio periodo y de fin de año. Cada mes venían a Heredia y la parte más importante de esto es que muchas veces no tenía, y aquí lo voy a decir así, ¿verdad? Ustedes tal vez me lo podrán refutar, pero no tenía tanto valor la parte de teoría, de guías que diseñaban los académicos, como el convivio que hacían ellos con sus pares. Por ejemplo, una maestra que estaba dando la división en tercer grado y la había dado con una y otra forma, se reunían en estos espacios con maestras y maestros que estaban dando tercer grado y como que intercambiaban los tips y sus guías. Entonces muchas veces el profesor en la lección tenía que esa persona que lo había trabajado pasarle al frente, que explicara, y entonces digamos que estos profesores tenían como sus mentores, pero los mentores no eran los profesores, sino las maestras y los maestros que estaban dando clase. Eso fue muy importante porque es la huella que se sigue para marcar el diseño de los planes de emergencia. El equipo académico que trabajó esta experiencia del proyecto PER fue Alicia Díaz, tal vez alguno, ¿verdad? La conocen. Fue Floralicia. Alicia Díaz fue directora de docencia. Floralicia, María Salas y Alice Ramírez. El enfoque que se trabajó, heredado de la escuela normal, fue un enfoque crítico, social y humanista. El diseño de las unidades integradas. Las unidades integradas fue una parte muy fuerte desde la escuela normal. Tomábamos un tema de matemática, de estudios sociales, de ciencias o de español y tratábamos de hacer lo que se llamaban núcleos generadores. Este núcleo central, si por ejemplo poníamos la nutrición, entonces teníamos la matemática apoyando la nutrición, los estudios sociales apoyando la nutrición, las ciencias apoyando la nutrición y todo lo que tenía era como un centro donde se realimentaba de todos los contenidos. En todos los contenidos no estaban separados, estaban integrados. Quizás aquí lo que nos ha fallado en la historia es que la evaluación no la hemos podido hacer integrada, porque ustedes acuérdense que cuando se entregan las notas de la primaria o de la secundaria, se entrega una nota de matemática, una nota de español, una nota de ciencias, una nota de estudios sociales. En esta parte no hemos logrado romper barreras, a pesar de que hemos trabajado mucho con expertos de Chile, ¿verdad? Que han trabajado el tema de la integración, pero nosotros no lo hemos podido llevar a la práctica realmente. Tratamos en algún momento de esas unidades integradas, trabajarlas como autoevaluación, coevaluación y evaluación unidireccional, pero lo tuvimos presente un tiempo y no nos funcionó. Otro elemento importante que lo conservamos todavía es la proyección de la escuela a la comunidad. Y lo hemos ido viendo, por ejemplo, en básica, en educología, los proyectos siempre se proyectan hacia la comunidad. La comunidad se beneficia y no vemos la comunidad como esa comunidad donde llegan las personas que saben a decir lo que tienen que hacer, sino más bien a sentarse y construir juntos escuela y comunidad, docentes, comunidad, universidad, comunidad. Y esto se ha fortalecido en el tema de la extensión
en este momento con el nuevo enfoque que tuvo la Vicerrectoría de Extensión, con el trabajo de que los proyectos tienen que tener una visión territorial. Si nosotros llegamos a Zarcero o llegamos a Quitiricí, tenemos que ver qué hace veterinaria en Quitiricí o Zarcero, qué hace el CIDE en Quitiricí o en Zarcero, qué hace biología para ver una integración, incluso una economía de recursos para poder impactar mayor a la comunidad. No sé si me podría, Steven, pasar la otra paginita. Incluso en este tema de comunidad se elaboraron con ayuda de Holanda, el proyecto de Holanda apoyó a trabajo y apoyó a rural. Entonces se elaboraron guías que tenían que ver con esta proyección a la comunidad. Cómo fortalecer las comunidades, cómo trabajar las comunidades, y eso lo ha hecho Básica, lo ha hecho Educología, lo ha hecho Trabajo, lo ha hecho Rural, y en este momento, digamos, también el INEINA, que no tiene docencia, pero que sus proyectos se han enfocado a atender las comunidades. Tengo aquí una parte que tal vez Jerry puede tener bastante memoria sobre esto, el núcleo común pedagógico. Ese núcleo común fue una experiencia que atendió el componente secundario, el componente pedagógico de secundaria, y que luego se fortalece con la carrera de educología. En ese momento teníamos en el CIDE, no había vicerrectoría de extensión, de docencia e investigación en la rectoría, sino que estaba en las facultades. Y entonces este núcleo se alimentaba muy bien de la investigación del CIDE, de la extensión y de la experiencia de la docencia. Luego, digamos, este núcleo tiene que ver con todas las carreras de secundaria, pero la parte de cómo, digamos, trabajar el currículum, cómo trabajar la metodología, cómo diseñar instrumentos de evaluación, cómo trabajar toda esta mediación, se trabajaba en este núcleo pedagógico. Luego se queda en el CIDE y la parte de los contenidos, digamos, por ejemplo, si yo me voy a formar en enseñanza de la biología, entonces llevo toda la parte pedagógica en el CIDE y los contenidos específicos de zoología, de anatomía, de fisiología, los llevo en biología. Este sería el núcleo que después con Jerry podríamos ampliar un poquitito más y con el equipo de educología, que son los que están hoy a cargo de este congreso. Steven, la otra. Aquí creo que lo he venido mencionando porque si uno hiciera como una ruta metodológica o una ruta histórica, los planes de emergencia, cuando se diseñan o cuando los diseñamos, en el 86 venían muchas personas o varios docentes egresados de la escuela normal y también del proyecto PER, estudiantes que presentaron su licenciatura y que se incorporaron al diseño de estos planes. Entonces, por lo tanto, los sellos se marcan y se trasladan a otro momento. En los años 84, 85, hay un faltante enorme de maestros en todo el país. Entonces, se reúnen la UNED, la Universidad de Costa Rica y la UNA para atender este problema. Pero era realmente un problema serio, un faltante de maestros, a tal grado que cuando nosotros iniciábamos los cursos, llegaba el ministerio, el MEP, y iba reclutando. Entonces, para mí, de mi experiencia en el CIDE, porque no estuve en la escuela normal, pero de la experiencia en el CIDE, para mí fue la experiencia más valiosa, porque cuando un estudiante trabaja, el estudiante hace observaciones muy críticas desde su fundamento teórico que estamos nosotros construyendo en etapa presencial. Estos planes de estudio fueron diseñados con un enfoque curricular que venía de la escuela normal, integrado, donde se impartieron 4 componentes.
No hicimos un plan de estudios con, no sé, 25 asignaturas, sino que tal vez este enfoque integrado lo quisimos también integrar en el plan de estudios. Entonces había un componente metodológico que nosotros le llamábamos metodología 1, 2 y 3. Ahí iba el planeamiento. Si veíamos planeamiento de ciencias, veíamos contenidos de ciencias. Si veíamos metodología de estudios sociales, veíamos contenidos. Cómo dar el tratamiento metodológico al contenido y no por un lado la metodología y por otro lado el contenido, que quizás ese divorcio hay veces como que nos ha segregado todavía más. Teníamos un curso, pero espectacular. Este curso era de lectura crítica. Leíamos los principales escritores en el tema de la pedagogía, en el tema de la lectura y la escritura, en el tema del planeamiento y de la evaluación. Y hacíamos un análisis crítico. Y esto eran sesiones, pero de sentarse a escuchar. Sobre todo, yo creo que todavía esta época los maestros leían y leían más de lo que nosotros les dábamos. Entonces había que ir muy bien fundamentado a dar esta clase porque de pronto le salían con autores que probablemente uno los desconocía y tenía que ser muy honesta y decir, vamos a compartirlo en la siguiente sesión. La lectura crítica ayudó pero una cantidad a formarse estos docentes. Teníamos otra que es la expresión creadora y ahí teníamos la música, el arte, la danza, todo lo que tenía que ver con esa expresión creadora, que nosotros creo que la hemos perdido mucho y que vean que uno de los recortes también que vienen en este momento es para el arte. El arte no le hemos dado el valor que requiere. Entonces aquí vean, mandábamos a los estudiantes a ver obras de teatro, a ir al Melico, a ir al Teatro Nacional, incluso los acompañábamos, ¿verdad? Para que tuviéramos esa vivencia y luego de las obras que veíamos, se completaban con la lectura y se analizaban en clase. Luego teníamos la lectura y la escritura, una asignatura básica para un maestro y una maestra. Trabajamos diferentes enfoques de la lectura y escritura y al final del curso ellos tenían su propio método para enseñar a leer y escribir. Entonces fue para mí, este plan de emergencia fue una especie de laboratorio. Cuando el aula se convierte en un laboratorio, podemos dar aportes muy importantes al tema de la educación. El enfoque fue un enfoque metodológico participativo y aquí mencioné a don Rolando Pinto porque fue un chileno que estuvo trabajando con nosotros por más de 2 años apoyándonos en todo el tema de la metodología participativa. Todavía en los proyectos y en las tesis queda esta huella, la metodología participativa, acción, eso es una acción y una construcción de esos conocimientos. Luego, los maestros y las maestras graduadas con una visión participativa, con una visión comunitaria, con una visión humanista y crítica. Entonces, diseñaban una serie de proyectos y luego en el plan que sigue, cuando le hacemos como una revisión al plan de emergencia, diseñamos un curso que se llamaba Proyecto Comunitario. Los docentes diseñaban proyectos en las comunidades, integraban las fuerzas vivas y abrían ese espacio o ese portón de la escuela a la comunidad, que ahora en algunos casos se ha cerrado mucho. Cuando la escuela le cierra las puertas a la comunidad le cierra las puertas a la escuela. Y tenemos que trabajar de manera conjunta porque en esta visión humanista y crítica, esta sería, digamos, una huella importante. Luego, en estos planes tenemos el aprendizaje constructivista, que yo en algunos otros momentos les he comentado, que los compañeros que se fueron a formar al exterior traían esta visión constructivista, traían operatoria,
el enfoque integrado. Esto siempre ha sido como nuestra marca, nuestra huella. Se utilizan los aprendizajes vivenciales, lo mencioné anteriormente, para la construcción de un aprendizaje significativo, un aprendizaje para la vida. Por ejemplo, si ustedes, yo siempre hago referencia a la parte de ciencias porque soy más de la parte de biología. Si nosotros les decimos a los niños cómo pasa la corriente o cuáles son aisladores o cuáles son buenos o malos conductores de la electricidad, pues les pedimos que se quiten los zapatos y que toquen la cocina. A uno nunca se le olvida cuando la cocina o la plancha le da un golpe. Eso significa que el agua es un buen conductor de la electricidad. No se le olvida, le queda para la vida. El juego lo usamos mucho. Había unos autores, Limpicot, donde decía que el juego, cuando entraba al aula, el aprendizaje igual quedaba para la vida. Entonces, creo que en esta parte de escuela normal, núcleo pedagógico, los planes de emergencia y los planes de educación que quedaron de la escuela normal, estos fueron todos marcados por esta huella. Steven, si me hace el favor y me puede pasar la siguiente. Aquí es donde ya estamos en este momento. Tenemos una diversificación de carreras. En este momento de escuela normal, de planes de emergencia, las carreras no se hablaba de acreditar, se daban con una calidad increíble y nosotros podríamos pasar un instrumento a esos estudiantes que se graduaron del PER, que se graduaron de los planes de emergencia y sabemos que son excelentes maestros. En este momento, bueno, tenemos la acreditación de las carreras del CIDE se han acreditado en su mayoría y se han reacreditado. Hemos atendido también comunidades indígenas y para esto hemos diseñado planes indígenas con las comunidades indígenas. Por ejemplo, está el plan integrado de grano de oro que se hace con la Universidad de Costa Rica, con la UNED y con la UNA. Hacer un plan con 3 universidades, miren, de verdad que hay que sentarse a conversar, porque lo que no tiene una le falta a la otra y la otra lo quiere anexar. Entonces, esto fue un reto, luego luchar con las mismas universidades para que los estudiantes no hicieran examen de admisión. Estas comunidades hasta la fecha se han graduado aproximadamente 500, podrían ser, y podríamos decir que unos 300 y tantos graduados de licenciatura y tal vez unos 40 con la maestría en educación rural centroamericana que han viajado por Centroamérica conociendo las experiencias en tema indígena y en tema rural. Tenemos la educación especial que la tiene básica y que ha trabajado todo el tema. Hemos socializado tesis estas semanas atrás, tesis donde se vivencia el tema de la educación especial desde esta mirada humanista y crítica. Tenemos la enseñanza del inglés, que también es de básica, y contamos con un instituto de la niñez y de la adolescencia, un instituto que no tiene docencia, pero que se proyecta a las comunidades con diferentes proyectos, como la política de niñez y adolescencia, como las madres adolescentes, como el juego. O sea, hay una cantidad de proyectos que tiene el instituto y que hace venta de servicios. Ahora con un dinero de todo lo que se recauda de las drogas en este país, están desarrollando módulos para poder atender las comunidades que están expuestas con todo el tema de la droga. Tenemos especialistas en cada una de las temáticas que se trabajan en los proyectos. Tenemos también una serie de proyectos, y si mencionaría, porque como estuve yo en el vicedecanato, conozco los proyectos que se presentaron en el centro de investigación, de extensión y de docencia. Proyectos de investigación como podría decir el proyecto Perfiles, que en la etapa que acaba de concluir
se hizo un análisis de los 30 años del bachillerato en este país y dieron datos significativos, impactantes. Se trabajó con el MEP, se divulgó en la prensa y ahora están trabajando otra etapa que da continuidad con el tema de la educación. Sabemos que todos estos, la investigación, la extensión y la docencia, ¿a qué nos llevan? Nos llevan a actualizar nuestros planes de estudio. Los planes de estudio de esta Facultad de Educación están actualizados. Se van actualizando constantemente y con la mirada de la extensión, de la investigación, y además con todas las demandas que el país requiere en este tema, en el tema de la educación. Entonces creo que contar con un equipo de académicos que hacen investigación, extensión y docencia, esto nos permite mantenernos actualizados, acreditar y reacreditar las carreras y poner, como decimos cuando concluimos con una tesis, este estudiante que se gradúa hoy, que concluye su trabajo final de graduación, lleva un sello, un sello que tiene que proyectar en la escuela, en el colegio o en la instancia donde trabaje, porque también tenemos una carrera muy importante que es la carrera de orientación. La carrera de orientación se ha abierto y entonces antes trabajábamos solo con orientadores para primaria y secundaria y en este momento estamos trabajando a partir de las tesis y de las investigaciones con privados de libertad y ampliando una gama de puestos para los graduados. Igual lo hacemos con administración, ¿verdad? Trabajando con proyectos para que cada director y directora de la primaria y la secundaria sea el que promueva ese enfoque curricular que la sociedad requiere. Entonces, decirles que el CIDE está en constante renovación, venimos de la escuela normal y que por lo tanto esas palabras que ustedes están utilizando en este congreso de tendencias educativas actuales, venimos de una tendencia, la hemos venido remozando y actualizando en el tiempo con los diferentes planes. Tenemos en este momento estos planes impactando a la sociedad, haciendo prácticas educativas innovadoras y tratando hasta donde se pueda de que la evaluación esté de acuerdo con estos enfoques. El problema que tenemos muchas veces las facultades de educación, y lo vemos las decanas en CONARE, es que si el Ministerio de Educación no nos permite hacer estas innovaciones, pues para nosotros graduar académicos con esta innovación tiene diferentes implicaciones, como no poder, por ejemplo, hacer una evaluación diferente. Lo podemos hacer en el trabajo cotidiano, pero no más allá en los exámenes, porque tenemos exámenes por asignaturas. Entonces, en el tema de innovación, seguiremos trabajando y en el tema de inclusión, hemos dado creo que un salto más allá de la ley 7600. Entonces, muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron.